¿Cómo están? Buenas tardes, Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros durante esta transmisión. Te pedimos solamente que puedas darle like, si puedes agregar tus comentarios. También si lo puedes compartir con otras personas, porque el objetivo de todo esto es poder compartir el evangelio a las más personas posibles. El día de hoy te voy a decir una cosa: mucha gente está transmitiendo y mucha gente está aceptando al Señor Jesús y está recibiendo, está volviendo a caminar con Él. Y te animamos a que lo puedas hacer a través de estos medios. Estamos orando por ti. Los extrañamos a cada uno de ustedes y yo creo que estamos muy pronto a poder regresar a nuestra iglesia y poder compartir y poder estar en medio de la presencia del Señor. Muchísimas gracias y Dios te bendiga. Espero que esto pueda ser de bendición para tu vida. Amén. Queremos invitarte a que alabes al Señor con nosotros desde allí, desde tu casa. Vamos a levantar su nombre, amén. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos y para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran y los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien, eres quien nos liberta, eres la luz que guía y como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por qué, y tú eres por qué vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos y para exaltar tu nombre. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía y como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por qué, y tú eres por qué vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos y para exaltar tu nombre. Dile, Señor, te damos toda la gloria al único digno. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos y para exaltar. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos y para exaltar tu nombre. El único digno de toda adoración y de toda alabanza eres tú, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Aleluya, aleluya. Señor, te damos toda la gloria a ti. Queremos invitarte que nos acompañes a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores.
palabras en mí y quiero vivir en tu voluntad. Escribe tu historia en mí, quiero estar cerca de ti y vivo para cumplir tus sueños. Quiero estar cerca de ti. Ven y haz perfecto mi camino, viviré junto a ti. Se trata de ti, se trata de ti, Jesús. Se trata de ti, mi adoración. Se trata de ti. Palabras en mí y quiero vivir en tu voluntad. Escribe tu historia en mí, quiero estar cerca de ti. Dile vivo para cumplir tus sueños. Quiero estar cerca de ti. Ven y haz perfecto mi camino, viviré junto a ti. Se trata de ti, se trata de ti, Jesús. Se trata de ti, mi adoración. Se trata de ti. Se trata de ti, se trata de ti, yeah. Se trata de ti, Jesús. Se trata de ti, mi adoración. Se trata de ti, oh, yeah. Solo se trata de ti, Señor. Quiero invitarte a que levantes tus manos y le digas: vivo para cumplir tus sueños. Vivo para cumplir tus sueños. Quiero estar cerca de ti. Ven y haz perfecto mi camino. Viviré junto a ti. Se trata de ti. Que levantes tus manos y le digas: se trata de ti, todo por ti, Señor, todo por ti, Señor, yeah. Yo quiero invitarte ahí en tu casa que levantes tus manos y tu voz y le digas: todo se trata de ti, todo es por ti y toda la gloria es tuya. Toda la gloria es tuya. Nadie puede compararse a tu poder. Nadie puede compararse a ti, mi Dios. Nadie puede compararse. Toma un momento y cierra tus ojos y dile: nadie puede compararse a ti, Señor. Todo es por ti, yeah. Oh. Te damos toda la gloria a ti, Señor, al único digno de toda adoración. Te amamos, papá. Aleluya.
Muy buenas tardes a todos, Dios les bendiga, qué bueno que están con nosotros. Es increíble, pero esta es la semana 12, en la cual hemos estado transmitiendo desde marzo hasta el día de hoy. Y antes de comenzar me gustaría darle gracias a todas las personas que hacen posible que podamos transmitir cada semana. ¿Sí? Tanto nuestros hermanos en la música como nuestros hermanos que están detrás de las cámaras. En especial a Kevin y Cristín Quevedo, a René Herrera, a Ricardo Sánchez, a Carlos Rivera, a Luis Alberto Hernández, a Carla Zavala, a Johanna Bartolomé y Juan Pablo Carvajal. Les quiero dar las gracias por todo su trabajo, todo su esfuerzo, porque hay veces que son varias horas en las cuales estamos grabando, estamos haciendo cambios, y le doy las gracias a cada uno de ustedes por su trabajo, porque yo sé que lo hacen con excelencia y lo hacen para el Señor. El día de hoy quisiera compartir acerca de 3 temas, a lo mejor va a ser un poco más largo de lo normal, pero quiero compartir acerca del uso del dinero, número 1. Número 2, del problema de la avaricia. Y número 3, de cómo nosotros debemos de aprender contentamiento. Vuelvo a repetir, el uso del dinero. Número 2, el problema de la avaricia, el pecado de la avaricia. Y número 3, cada uno de nosotros como cristianos debemos de aprender contentamiento. Quisiera que fuéramos, antes de la palabra del Señor, quisiera que fuéramos en oración y pidiéramos la guianza de nuestro Dios y de su Santo Espíritu. Te doy gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí, Señor. Te doy gracias porque podemos venir a tu palabra, Señor, y entender y comprender ciertas cosas, Padre. Permítenos usar correctamente el dinero Señor, que tú nos das. Señor, permítenos también, Señor, quitar en medio de nuestras vidas el pecado de la avaricia. Y número 3, permítenos, oh Señor, vivir con un contentamiento como corresponde a hijos e hijas tuyos. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que nos ven, Señor, tanto los de la iglesia como los que nos ven de otros lugares. Padre, yo te pido que tú los bendigas, los guardes y tú estés con ellos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Como ustedes han notado, usualmente lo que yo hago es irme directo a la palabra del Señor, y lo voy a seguir haciendo. El día de hoy voy a dar algunos ejemplos de cómo el Señor nos ha guiado a través de los años, y en mi caso durante 20 años ya de ministerio, en ciertas cosas, en cómo manejar el dinero, cómo evitar la avaricia y cómo aprender a vivir en contentamiento. Este mensaje va a ser un poco más largo y espero que puedas poner atención, espero que podamos ir a la palabra del Señor y que podamos entender los principios de su palabra. Le voy a decir por qué es tan importante el dinero, porque como usamos el dinero va a reflejar lo que hay en nuestro corazón. Lucas 16:11 lo pone de esta manera, y en la versión Dios habla hoy dice: de manera que si en las falsas riquezas o en el manejo del dinero, si ustedes no se portan honradamente, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? El Señor está hablando de que debemos de ser fieles y tenemos que tener esa honradez, el manejar las cosas de todos los días y en especial el dinero, porque si no, nunca podremos calificar para poder recibir las verdaderas riquezas. Y esto no está hablando de cosas materiales, sino está hablando del reino de Dios. Y creo que para comenzar tenemos que tener la perspectiva correcta acerca del dinero. A través de los años he oído a mucha gente decir, y en su gran mayoría, este dinero es mío y este dinero es de Dios. En algunas otras ocasiones he oído decir a la gente: no, todo es mío. Pero te voy a decir una cosa, creo que la perspectiva correcta fue lo que dijo el rey David antes de morir y antes de dejar parte de su fortuna, ¿sí?, en materiales, para que su hijo Salomón pudiera construir el templo que él deseaba en su corazón. Y le voy a decir una cosa, en 1 Crónicas 29:14, y este es un verso clave que necesitamos entender. Dice: porque ¿quién soy yo? Y está hablando el rey David. ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y después dice: pues todo es tuyo. Y yo creo que lo primero que tenemos que aprender es que todo lo que tenemos en lo material, todo es del Señor. Y después dice el rey David: y de lo recibido de tu mano te damos. El Señor nos da todo, y de eso todo que nosotros recibimos de parte de Él, entonces Él nos permite dar. ¿Sí? Voy a hablar un poco acerca del diezmo. Sí. El día de hoy hay una gran controversia en el mundo cristiano, porque hay gente que sigue creyendo en el diezmo, y yo soy parte de ese grupo de personas, y hay otra gente que no cree en el diezmo, dice que esto es del Antiguo Testamento. Y le voy a decir una cosa, no quiero entrar en controversia el día de hoy,
Pero ir más allá del diezmo y de las ofrendas, el principio básico de dar está en toda la palabra del Señor. Y realmente cuando nosotros enseñamos, y es lo que yo me dedico como pastor, a enseñar a la gente acerca de los diezmos y las ofrendas. Y lo primero que tenemos que enseñar es a dar, porque Dios es un Dios que da. Y no solamente da en lo espiritual, sino da en todos los aspectos de la vida, ¿sí? Y también nosotros tenemos que aprender a dar. Una persona coda no es una persona conforme al corazón de Dios. Una persona, ¿sí?, que le cuesta trabajo dar, no es una persona que ha aprendido de acuerdo a lo que dice el Señor. Y Malaquías capítulo 3, verso 10 dice de la siguiente manera: traed todos los diezmos al alfolí. No dice pedid todos los domingos los diezmos, no dice andar recordando, dice la Biblia traed. Es una responsabilidad tuya y mía. Te voy a decir una cosa, a lo mejor tú piensas, bueno, el pastor no diezma. En esta iglesia el pastor diezma, la iglesia diezma, y todos deberían de diezmar. Es así de sencillo, ¿sí? Te voy a decir una cosa, algo que nosotros enseñamos aquí es que cada uno debemos de proponer en nuestro corazón dar. Hay una caja en la parte de atrás, ¿sí? En la parte trasera de nuestro santuario. Ahí cualquier persona puede venir a cualquier hora de entre la semana y depositar sus diezmos y depositar su ofrenda. Es algo que uno propone en su corazón, es algo que uno planea y es algo que uno debe darle al Señor. También algo que necesitamos entender, ¿sí?, es que el Señor se fija en lo que nosotros damos y cómo lo damos. A lo mejor tú podrías decirme, ¿es verdad? Por supuesto que sí. Marcos capítulo 12 habla de la historia de una viuda que el Señor Jesús puso atención. En Marcos capítulo 12, en el verso 41, dice la Biblia que Jesús estaba sentado delante del arca de la ofrenda, ¿sí? Jesús estaba ahí simplemente como un espectador. Dice, y miraba cómo el pueblo echaba dinero, echaban sus ofrendas en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Pero dice la Biblia que vino una viuda pobre y echó 2 blancas, que es una cantidad de dinero insignificante, o sea, un cuadrante. Dice que llamó a sus discípulos. Siempre me lo he imaginado de esta manera. El Señor Jesús estaba contemplando a toda la gente que depositaba sus ofrendas en ese lugar. Y a lo mejor si tú y yo hubiéramos estado ahí, hubiéramos solamente puesto atención a la gente que venía y daba muchas cosas. Pero el Señor Jesús puso sus ojos en esta viuda y después llamó a sus discípulos para que ellos también pudieran ver lo que él estaba viendo. Amén. Dice la Biblia que le dijo a sus discípulos, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. El Señor se fija en la cantidad, por supuesto que sí, pero también dice, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta viuda de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. El Señor no solamente ve el corazón, sino también ve la intención, ¿sí? Y ve más allá de lo que tú y yo podemos ver. Mientras la gente echaba, y había ricos que echaban mucho, el Señor sabía que echaba lo que les sobraba. Tú y yo no podemos dar lo que nos sobra. Nosotros debemos de dar lo mejor al Señor. Por eso quise empezar dando gracias por cada una de estas personas, porque yo veo que han dado lo mejor al Señor y lo han hecho con excelencia. Y le voy a decir una cosa, eso es parte de dar. ¿Sí? Como en todas las áreas de nuestra vida, lo que nosotros demos, no solamente dinero, sino todo lo que hacemos, tiene que ser lo mejor. No debe de ser lo que nos sobra, debe de ser de todo el corazón. Algo que me gusta enseñar son 3 cosas básicas. Número 1, debemos de dar de corazón y voluntario. El día de hoy, desgraciadamente en muchas iglesias, se presiona a la gente para dar. Nosotros no lo hacemos de esa manera. La palabra del Señor desde el Antiguo al Nuevo Testamento dice que debemos de dar con un corazón voluntario al Señor. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 35, verso 29. Es uno de muchos versículos. Número 2, la Biblia también dice que más bienaventurado es dar que recibir, ¿sí? Entonces hay una bendición especial cuando nosotros damos, ¿sí? Hay gente que está dispuesta a dar su tiempo, pero no a dar su dinero. Te voy a decir una cosa, esto es en todos los aspectos de nuestra vida. Debemos de dar y somos bienaventurados cuando nosotros damos. Y número 3, debemos de dar con alegría.
¿sí? Cada uno dé como propuso en su corazón, ¿sí? No porque te estuvieron taladreando toda la semana, o no porque durante el servicio pasaron, sí, el alfolí, eso no lo tenemos nosotros 3 o 4 veces. No, debemos de proponer en nuestro corazón, amén, pero debemos de dar con alegría, amén. Dice, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios capítulo 9, verso 7. Muchas personas se preguntan, ¿qué es lo que la iglesia hace con el dinero que recibe? Bueno, no puedo hablar por las otras iglesias, puedo hablar de la iglesia que el Señor me ha permitido pastorear durante 20 años. Y número 1, le vuelvo a repetir, el pastor diezma, o sea, yo diezmo. Número 2, la iglesia diezma. ¿Qué significa? Que de todo lo que entra, ¿sí? El 10% sale para la obra de Dios en otros lugares, pero también para preparar a personas para la obra del ministerio, cualquiera que sea su llamado. Tenemos aún dentro de la iglesia clases de música, ayudamos a enviar a la gente al Instituto Bíblico y otros lugares, y esto lo hacemos con lo que recibimos, ¿sí? Te voy a decir una cosa, nosotros somos tan cuidadosos que presentamos un informe semestral a nuestra cobertura, ¿sí? De todas las finanzas, todo. Es más, ellos tienen acceso a la cuenta bancaria para que no haya ningún problema, ¿sí? Tiene que haber claridad en el manejo de las finanzas. También el Señor sí nos ha permitido recibir esto para poder mantener el edificio que tenemos. Le voy a decir una cosa, alguien que niegue que no se necesita dinero para el reino del Señor está muy equivocado, ¿sí? Te voy a decir una cosa, se necesita dinero, ¿sí? Para el reino del Señor, y se necesita para mantener un edificio. El día de hoy hay mucha gente que dice que no es necesario tener un edificio, que es mejor que nos reunamos en casas. Pero te voy a decir una cosa, bíblicamente hablando, se reunían en las dos. Tanto el Señor Jesús en los evangelios como los principales 2 apóstoles, Pedro y Pablo, se reunían en los templos y también se reunían en las casas, ¿sí? Hechos capítulo 2, 46 y Hechos capítulo 5, verso 42 lo dice claramente: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. A lo mejor es posible reunirse en una casa si son 20 personas, pero si somos, en el caso nuestro, más de 300, es imposible, es más, es ilegal reunirnos en una casa porque no se tiene el espacio suficiente. Te voy a decir una cosa también, algo que nosotros hemos hecho a través de los años es usar el dinero correctamente. ¿Voy a hablar de números? Por supuesto que sí. Te voy a decir una cosa, he conocido iglesias un poco menos de nuestro tamaño, un poco más, que gastan la mayoría de su presupuesto en mantener un edificio. Y estoy hablando de cantidades en miles. He conocido iglesias que pueden gastar entre los 9 y los $15,000 cada mes solamente en renta. Durante 18 años nosotros rentamos lugares, llevamos casi 2 años en este edificio, y durante 18 años rentamos en diferentes lugares. Nuestra mínima renta fueron $400 al mes, nuestra máxima renta fue $800 al mes, ¿sí? Eso nos permitió en los últimos años poder ahorrar para entonces poder completar y tener nuestro propio edificio. Yo estoy totalmente en desacuerdo que una iglesia utilice el 70, el 80, el 90%, ¿sí?, de sus ingresos en solo mantener un edificio, porque entonces el enfoque solamente es el edificio y no es las personas. Y como lo hemos visto a través de esta pandemia, lo más importante no es el edificio, lo más importante es las personas. Para mí esto no es crítica, pero es lo que nosotros hemos aprendido a través de los años. ¿Para qué usamos el dinero en esta iglesia? Para dar salarios, ¿sí? Hay personas que se dedican aquí al 100%, hay gente que se dedica parte de su tiempo, hay gente que se les ayudan con ciertos gastos. ¿Por qué? Porque es bíblico. 1 Timoteo 5, 17 y 18 dice claramente, ¿sí? La escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Vuelvo a repetir, se dan salarios. Yo tengo un salario, hay algunas personas aquí que tienen un salario, amén, y eso no se mueve mes con mes, y eso está presupuestado, no cambia mes con mes. ¿Para qué también utilizamos el dinero en esta iglesia?
para los santos, para la gente en necesidades. Es más, lo hemos hecho a través de estos 3 meses. Alguna gente ha tenido falta de trabajo, alguna gente no ha podido hacer ciertas cosas y los hemos ayudado, por supuesto que sí. Esto es bíblico. 1 Corintios 16 lo dice de esta manera en cuanto a la ofrenda para los santos. Dice el verso 2: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Es más, el último mes hemos estado dando comida en este lugar en Southampton, ¿sí? Southampton es uno de los lugares más caros que existen en los Estados Unidos, pero hay una comunidad de inmigrantes, ¿sí?, que no han tenido trabajo durante cierto tiempo y nosotros hemos comprado, ¿sí?, entre la iglesia y la gente que ha ayudado, ¿sí?, lo que se necesita para podérselos dar. Esto no lo recibimos gratis de alguna donación, de alguna cosa, de los propios recursos tanto de la iglesia como de otras personas se ha podido hacer y lo hemos hecho con todo nuestro corazón, ¿sí? Quiero concluir acerca del diezmo. Nosotros lo recibimos, nosotros lo presupuestamos, nosotros lo tratamos de utilizar lo más sabiamente posible porque es para el Señor. Segunda cosa que quisiera hablar el día de hoy, la necesidad de ahorrar. Te voy a decir una cosa, alguna gente lo explica de esta manera. Si tú quieres tener una buena administración de tu dinero, ¿sí?, alguna gente lo enseña como el 10-10-80. ¿Qué significa esto? 10% al Señor. Para mí el diezmo es lo mínimo, no es lo máximo, ¿ok? Hay gente que dice, wow, estoy dando el 5% y bueno, ahí voy, pastor. No, para mí el 10 es el mínimo, no es el máximo, ¿sí? Pero no solamente el 10% es para el Señor, el otro 10% debería ser para ahorrar. Y el siguiente 80% debería de ser para todas tus necesidades. Mucha gente me va a decir, es que no me alcanza, pastor. Lo que yo te puedo responder es que no has aprendido a administrar tus recursos adecuadamente. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice claramente, que si el Señor cuida de las aves, también el Señor va a cuidar de cada uno de nosotros, ¿sí? Y si el Señor cuida de esas pequeñas aves, también va a cuidar de nosotros. A lo mejor estás gastando de más en algunas áreas que no deberíamos de estar gastando, ¿sí? Le voy a decir una cosa, hace unos años cuando el Señor nos empezó a poner que el Señor en un tiempo futuro, el Señor proveería de un lugar para nosotros, lo primero que el Señor nos dijo fue, comienza a ahorrar. Eso fue lo que me dijo. Y a partir de ese momento empezaron a incrementarse, ¿sí?, lo que entraba dentro de la iglesia. ¿Lo usamos para tonterías? No, lo usamos para poder ahorrar. Después de algunos años de ahorro, pudimos dar el 20% de lo que se nos pedía para este edificio. Como si seguimos ahorrando, cuando empezamos, antes de comenzar a utilizar este edificio, durante 6 meses pudimos renovar prácticamente el 90% de este edificio con lo que se ahorró durante esos años. Hubo ofrendas especiales. Lo único que yo recuerdo fue solamente una ofrenda especial que se hizo al principio hace muchos años atrás. Cuando nosotros remodelamos, de lo que entraba era lo que se utilizaba para poder renovar este lugar. Inclusive recuerdo, ¿sí?, que una vez un pastor amigo mío me habló por teléfono y me dijo, tengo varios camiones, ¿sí?, esos camiones de mudanza, camiones de carga, ¿sí?, que me han donado. Dice, son muchos para mí, ¿te quieres quedar con uno? Yo te lo regalo. Y le dije, claro que sí. Ese camión lo pudimos utilizar para poder ir a comprar casi durante 6 meses. Iba casi todos los días a Home Depot, ¿sí?, o a Lowe's a comprar materiales para poder venir en el templo, porque nuestros hermanos aquí trabajaban durante la mañana y después venían en la tarde, y después del trabajo, después de comer en sus casas, venían y trabajaban hasta las 10, 11 de la noche para poder restaurar este edificio porque estaba en muy malas condiciones, y eso lo hizo el Señor. Hemos tratado de utilizar lo que nosotros recibimos de manera adecuada, y gran parte, yo creo que de lo que hemos visto a través de los últimos años es la capacidad de ahorrar. Proverbios capítulo 21 verso 20 dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. En otra traducción lo dice de esta manera, el sabio guarda las provisiones, o sea, ahorra ciertas cosas, pero el bruto las desperdicia. Te voy a decir una cosa, gran parte de los problemas del dinero que he visto yo es que la gente, como lo recibe, lo gasta y no tiene conciencia de lo que hace con el dinero.
Te voy a decir una cosa también, es algo que una iglesia tiene que poner mucha atención. ¿Por qué? Porque los recursos que llegan son para el uso del Señor. No son para lujos, no son para tonterías, no es para comprar cosas que no se necesitan. Es para poder expandir el reino de Dios. Y te voy a decir una cosa, el día de hoy estamos ahorrando, tenemos una pequeña cantidad de dinero, ¿sí? Aún en medio de esta lo que hemos estado pasando, este confinamiento. Y te voy a decir una cosa, en las últimas 12 semanas, lo que usualmente entra ha caído el 38%, pero aún así hemos podido pagar todas las cosas porque siempre hemos tenido una cantidad ahorrada. Eso yo le doy la honra y la gloria al Señor. Y esto es algo que yo quiero transmitirte a ti, que puedas no solamente diezmar, sino que también puedas ahorrar. Tercera cosa que quisiera hablar el día de hoy en cuanto al dinero. Debemos de saber lo que ganamos y lo que gastamos. Tiene que haber un presupuesto, ¿sí? Tiene que haber una planeación de no gastar más de lo que se gana. Proverbios 21:5 lo dice de esta manera: los planes bien meditados dan buen resultado. Los que se hacen a la ligera causan la ruina. Por ejemplo, nosotros tenemos otra iglesia en Flanders y lo que entra en esa iglesia se utiliza para esa iglesia, ¿sí? No entra más y el restante viene para acá. No, exactamente lo que entra en ese lugar se gasta en ese lugar. Lo que entra en este lugar, ¿sí?, se utiliza en este lugar porque se tiene un presupuesto. Amén. A lo mejor usted podría pensar, pastor, ¿es así de sencillo? Te voy a decir una cosa. La Biblia dice claramente en el Padre nuestro: venga tu reino y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando tú buscas la voluntad de Dios, te va a alcanzar. Siempre lo he dicho, Dios conoce tu presupuesto. Dios conoce lo que necesitas para vivir. A lo mejor tú me preguntas, ¿Dios permite ciertos lujitos? Sí, de repente, pero no es gastar en tonterías. Es gastar conforme a la voluntad de Dios. Te voy a decir, te puedo poner muchos ejemplos. Recuerdo que cuando yo llegué a los Estados Unidos, y vuelvo a repetir, me estoy alargando más, va a ser un poco más largo, ¿sí? Pero esto es necesario para que escuche mucha gente. Cuando llegué a los Estados Unidos, llegamos mi esposa y yo con $1,000 en la bolsa. 2 años después teníamos los $1,000 guardados en una pequeña cuenta en el banco. Y usted me puede preguntar, pastor, ¿cómo lo hicieron? Dios proveyó todas las cosas. Recuerdo que de nuestra iglesia en ese entonces nos daban cierta cantidad de dinero y el Señor nos dijo claramente: de esa cantidad que reciban, el 100% dénmelo a mí. Era algo que nosotros teníamos que experimentar para poder confiar al Señor, y obedecimos y lo hicimos. Y te voy a decir una cosa: Dios proveyó de todas las cosas. Dios no se queda con nada. Amén. Número 4. Para poder vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, tú y yo necesitamos aprender a vivir con contentamiento. Quiero ponerte la perspectiva del rey Salomón, que fue el hombre más rico de su época, tal vez uno de los hombres más ricos que ha existido en esta tierra. Y Eclesiastés capítulo 2 verso 10 lo dice de esta manera, dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Este es el testimonio de un hombre que lo tuvo todo lo que, imagínense que todo lo que deseaba, él lo tenía. Salomón fue un hombre que lo tuvo todo, y este fue el testimonio, lo que acabamos de leer. Todo era vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué es lo que tú y yo debemos de aprender como cristianos? Tenemos que aprender a tener contentamiento. Sí, como dice la Biblia, junto con la piedad. Contentamiento significa satisfacción con lo que uno tiene. No dice la Biblia, satisfácete solamente si tienes mucho, ¿sí?, y vive miserablemente si tienes poco. Cualquiera que sea nuestra circunstancia, tenemos que aprender a estar satisfechos. Te voy a decir una cosa, uno de los versos más famosos, ¿sí?, en Filipenses capítulo 4, verso 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mucha gente no lee el verso 12, que dice de esta manera: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Y la conclusión dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo aprendió a vivir
en un contentamiento, sea, ¿sí?, que hubiera estado viviendo en humildad o que hubiera tenido, sí, como dice la palabra del Señor, en abundancia. Yo creo en un Dios de abundancia, por supuesto que sí. Yo creo en un Dios que puede bendecirte abundantemente, sí, pero usualmente antes de la abundancia el Señor desea probar y desea formar, ¿sí?, en tu corazón que haya contentamiento. He conocido gente a través de mi caminato con el Señor y siendo pastor, que hay gente que si no tiene dinero en la bolsa o no tiene dinero en el banco, su vida es miserable, ¿sí? Eso no es contentamiento, ¿sí? Por otro lado, he conocido gente, y por eso quiero hablar un poco más adelante acerca de la avaricia, que si no tienen lo que han soñado, ¿sí?, continuamente le están pidiendo a Dios por las cosas materiales. Y te voy a decir una cosa, lo que se le llama hoy en día el evangelio de la prosperidad, para mí, en muchos aspectos, es el evangelio de la avaricia. El Señor no murió en la cruz, no resucitó para que todos fuéramos millonarios. Eso es totalmente en contra de la palabra del Señor. El Señor dice claramente que debemos de aprender ciertas cosas aquí en la tierra, pero el Señor nunca prometió que todos seríamos millonarios o billonarios. Pero lo que el Señor sí nos ha dicho es que en esta tierra, ¿sí?, podemos aprender contentamiento. Como el apóstol Pablo, sé vivir humildemente o sé vivir en abundancia, ¿sí? Primera de Timoteo 6, verso 8 lo dice de esta manera: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Segunda de Corintios 9, 8 lo dice de esta manera: teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Cuando hay escasez, usualmente lo que he visto una y otra vez es que no se están siguiendo ciertos principios de la palabra del Señor. Lo que sí sé es que hay veces Dios nos permite vivir con menos, pero es suficiente. Y a veces Dios nos permite vivir con más y hay abundancia. Pero cuando hay escasez es porque hay algo que no está funcionando en cómo tú manejas el dinero. Y vuelvo a repetir, como lo decía al principio, el dinero está conectado a tu actitud del corazón. Hay un dicho que dice de esta manera: compras cosas que no necesitas con dinero que no tienes para impresionar a personas que no te conocen y que no les importas. Esto es vivir de apariencias. Y como hispanos, ¿sí?, como gente, ¿sí?, nos encanta vivir de apariencias. Proverbios 13:7 lo dice de esta manera: hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. He conocido a gente que puede tener un automóvil último modelo afuera, pero no tienen dinero para tener un galón de leche en el refrigerador. Así de extremo. ¿Por qué? Porque sus prioridades no son las correctas, ¿sí? Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Mucha gente dice que prosperar es tener una mejor casa, un mejor carro, un mejor trabajo, ¿sí? Y casi siempre se refieren a dinero o cosas materiales. Pero muchas veces he notado que ese deseo no viene de Dios, sino es la raíz de amar el dinero, ¿sí?, y como consecuencia la avaricia. Quinta cosa que quiero ver el día de hoy: el peligro de la avaricia. Dice la Biblia, sí, que nuestras costumbres sean sin avaricia. Y realmente la palabra avaricia en el Nuevo Testamento, en Hebreos 13:5, habla del amor al dinero. El dinero en sí no es el problema, es el amor que tú y yo le podemos tener al dinero, ¿sí? Inclusive si tú vas a un diccionario en el internet, ¿sí?, la definición de avaricia es afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie, ¿sí? En pocas palabras, quieres tener mucho y no se lo quieres dar a nadie. Y todo esto es totalmente antibíblico, totalmente fuera de la palabra del Señor, de la voluntad del Señor, de lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Amén. Dios tiene un gran estándar en cuanto a nuestro carácter y a nuestro corazón. Pero Dios tiene un estándar no bajo, sino básico, de acuerdo a nuestras necesidades, ¿sí? Mateo 6, 31 al 33 lo dice así: que no estemos afanados, que qué vamos a comer, que qué vamos a beber, que qué vamos a vestir, porque nuestro Padre sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. ¿Y qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, el estándar de Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Se oye sencillo? No es sencillo, ¿sí? Pero el Señor
en su palabra lo dice claramente: si tú me buscas primero, buscas mi reino y deseas que tu carácter sea transformado, entonces todo lo material os vendrá por añadidura. Amén. Tenemos que definir qué son necesidades, ¿sí? Porque para mucha gente hay cosas que creen que ellos que son necesidades y no las son. Te voy a poner un ejemplo en donde yo vivo. ¿Un automóvil es necesario en donde yo vivo? Por supuesto que sí. Y es necesario porque el sistema de transporte no funciona. Te voy a decir una cosa: yo tengo 2 carros, son viejos ya. Uno tiene 14 años, otro tiene 9 años. Y entre los dos tienen 342,000 millas. Los que le gustan los kilómetros tienen más de 500,000 de kilómetros ambos carros. A mí me encantaría tener un carro que no se oxidara, que no tuviéramos que tener mantenimiento mayor, que solamente le pusiéramos gasolina, aceite y siguiera por los siguientes 30 y 40 años, pero no sucede de esa manera, ¿sí? Algo que hemos estado orando mi esposa y yo es por un carro, por supuesto que sí, porque tarde o temprano alguno de los dos se va a arruinar y no se va a poder componer, ¿sí? Pero Dios conoce esa necesidad. ¿Necesito un carro europeo? No. ¿Me gustan los carros europeos? Sí, pero no los necesito. ¿Necesito un carro que llame la atención? No, necesito un carro con 4 ruedas, un volante y que funcione adecuadamente, ¿sí? Tengan las millas que tenga. El problema para mucha gente, ¿sí?, es que caen en los estándares del mundo. El mundo que te dice: tú vales lo que tienes. El estándar de Dios es: tú vales quien eres. El Señor está interesado en tu carácter, no en tus posesiones. Puedo seguir adelante, pero por último quiero decirte, ¿sí?, lo material se puede convertir en un Dios con D minúscula. Por eso Mateo 6:24 lo dice de esta manera: no puedes servir a 2 señores, porque aborrecerás al uno y amarás al otro. Amén. ¿Cómo podemos quitar la avaricia? Tenemos que aprender a vivir en contentamiento. Y también tenemos que aprender a no compararnos con los demás. Hay gente que no tiene ninguna necesidad hasta que se lo ve puesto o hasta que lo ve utilizando a su vecino o a su amigo, y ahí entonces surge una necesidad o surge algo que ellos o ellas desean. Eso se llama avaricia. Amén. Por un lado Dios te dice: yo cuido de ti, pero por otro lado, ¿sí?, si tus deseos es en base al amor al dinero y a la avaricia, Dios no está ahí. Simplemente tu corazón lo que está reflejando es el amor al dinero. Dios es un Dios de bendición, sí. Punto número 6, ¿sí? Dios desea que disfrutemos de las cosas. He conocido gente a través de mi vida que tienen muchas cosas materiales y no lo disfrutan, y también esto proviene de Dios. Eclesiastés, en los últimos 2 versos, capítulo 5, y en los primeros versos del capítulo 6, lo dice de esta manera, ¿sí?, que Dios nos da la bendición de poder gozar de nuestro trabajo, y que esto es un don de Dios, y que Dios nos llena de alegría el corazón. Amén. Pero también Eclesiastés 6, 1 y 2 dice, ¿sí?, que hay hombres y mujeres a quien Dios le da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, ¿sí? Aún Dios está en control, ¿sí?, de cómo puedes disfrutar de las cosas. Y yo creo con todo mi corazón, ¿sí?, que si Dios te bendice, número 1 es para disfrutarlo, pero número 2 es para utilizarlo adecuadamente. Amén. Por ejemplo, David, que fue un hombre muy rico, utilizó gran parte de su fortuna para el templo que su hijo Salomón construiría. Abraham, que muchas veces es puesto en ciertos seminarios como Abraham era un hombre muy rico, pero dice una cosa: sí era un hombre muy rico, pero no se pasó, ¿sí?, comprando propiedades de Ur de los Caldeos hasta la tierra prometida. La única propiedad que él compró fue el lugar en donde primero su esposa Sara y después él fueron y murieron, ¿sí?, y todo se lo heredó a su hijo Isaac. ¿Por qué? Simplemente porque él necesitaba esos recursos, porque estaba fundando una nación que llegaría a ser la nación de Israel. Mucha gente busca la prosperidad, y prosperidad es igual a dinero. Uno de mis pasajes favoritos que contradice este principio que no es bíblico, dice la palabra del Señor en Génesis 39, que José era un hombre próspero porque el Señor estaba con José. ¿Y José en ese tiempo tenía dinero? No. ¿Tenía posesiones? Tampoco, ¿sí? ¿Estaba en medio de su familia? No, no tenía absolutamente nada. Es más, ni su vida le pertenecía a él. Pero la Biblia lo declara un hombre próspero porque Dios estaba con él. La verdadera prosperidad proviene de nuestra relación con el Señor. Y sí, después, más adelante, José
pudo disfrutar de la bendición aún material? Sí, porque fue probado y pasó la prueba, y el Señor sabía que este hombre, que fue grandemente utilizado por él, haría las cosas correctas, ¿sí?, con lo que el Señor le había dado. Por último, Dios no nos da bendición material para acumular, sino para poder repartir y compartir a otros, ¿sí? Uno de los grandes casos en la palabra del Señor es en Hechos capítulo 2, versos 44 y 45. Y esto no es comunismo ni socialismo, esto es el mover del Espíritu Santo en la vida de los cristianos. Dice la Biblia que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. En pocas palabras, no había competencia. Todos tenían lo necesario. Y dice, y los que tenían de más vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos, como dice la Biblia, según la necesidad de cada uno. Cuando el Señor Jesús se encuentra con el joven rico, dice la Biblia que el joven era una persona que había seguido los mandamientos del Señor. Y entonces en la base, porque el Señor amaba a este joven, le dice, te falta una cosa, ¿sí?, para que puedas tener tesoro en el cielo, ¿sí?, y me puedas seguir. Dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y entonces sígueme. No dijo, vende todo lo que tienes y me lo das a mí. No, vende todo lo que tienes y entonces bendice a los que no tienen. Pero dice la Biblia que se fue triste porque tenía muchas posesiones, porque no estuvo dispuesto a seguir al Señor y a dejar todas sus posesiones. Con esto quiero terminar, ¿sí? Dice claramente la palabra del Señor, Efesios capítulo 4, verso 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El Señor nos ha llamado a ver por otras personas, no solamente a ver por nosotros mismos, sino a ver por otras personas. Realmente ese es el segundo mandamiento, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo te quiero animar el día de hoy a que uses correctamente el dinero. Número uno, a que dejes la avaricia, ¿sí? A que si crees que la acumulación de riquezas, que la acumulación de bienes materiales, eso te va a traer felicidad, eso no es. Que dejes de amar el dinero. Hay algo que debe de ser arrancado del pueblo de Dios y es el amor al dinero. Y número tres, que aprendamos a vivir con contentamiento y que si Dios nos bendice, podamos bendecir a otras personas. Yo te lo digo con todo mi corazón, ¿sí? ¿Para qué quieres tener más si solamente va a ser para ti? Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que si tú logras recibir mayor bendición y aún en lo material, es para que puedas tú pasar la bendición y ser bendición a otras personas. Yo te bendigo en el nombre del Señor y me gustaría que pudieras cerrar tus ojos y vamos a orar. Te doy gracias, Padre. Te pido, Señor, en esta tarde, oh Señor, que lo que, Señor, tú has puesto en mi corazón, Señor, pueda caer en una tierra fértil, que podamos usar el dinero correctamente, que la avaricia pueda ser quitada de nuestra vida y que, Señor, podamos vivir con contentamiento y que si tú, Señor, nos bendices, sea para poder bendecir a otros. Gracias, Padre. Yo te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias y Dios te bendiga. Amén. Muchísimas gracias por poder estar con nosotros. Solamente queremos animar a que puedas compartir este video con otras personas. También estamos a tus órdenes. Si tú no estás viendo de otros lugares, puedes escribirnos. Nuestro sitio de internet es lamisionli.com o lamisioncornerstone.com. Y estamos aquí, estamos localizados en el condado de Suffolk, en Mastic Beach. Si algún día quieres visitarnos, ¿sí? Todos nuestros datos están en nuestra página. Y realmente el propósito de nuestro corazón es que tú puedas recibir la palabra del Señor y que también puedas compartirla con otras personas. Durante la semana ponemos algunas cápsulas, ¿sí? Lo que el Señor pone en nuestro corazón para poder compartirlo. Vamos a empezar a hacer en inglés también esta semana y te pido que tú nos sintonices y muchísimas gracias y Dios te bendiga, que tengas una excelente semana en el Señor. Amén.